Ok. Hola, hola, buenas tardes, noches, para algunos ya. ¿Ya comenzamos? Sí. Ok. Vale. Hola, buenas noches a todos y a todas las que están conectándose o están ya conectados. Les agradecemos mucho que estén nuevamente con nosotras el día de hoy. Recuerden que Nutrición Sin Censura, al final lo que nosotras buscamos es informarlos para que ustedes tomen mejores decisiones, y temas como los que estamos viviendo ahorita, pues creemos que debemos de compartir esta información de forma clara, práctica, e insisto, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. El día de hoy el tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho del COVID, de ahí el título, que hay más allá del oxímetro, los cuidados que se deben de tener durante la infección por COVID. Pero de lo que no se habla mucho es sobre el tipo de alimentación y qué va a suceder posterior a que pasemos la infección, qué secuelas va a quedar con ello y qué acciones deberíamos de tomar para tratar, pues, ya no de corregir, porque desafortunadamente, bueno, Carlita ahorita nos va a explicar un poco de ello, desafortunadamente ya no son cuestiones que se puedan corregir, pero sí podemos de alguna manera amortiguar esos efectos, ¿no? Carla, cuéntanos por favor un poco sobre lo que es la inflamación y pues el tema tan interesante que traemos hoy. Hola, hola, buenas noches, igual bienvenidos a todos. Y como decía Marisol, no solamente es hablar nosotros de si nos podemos enfermar o no nos enfermamos de COVID, y si nos enfermamos y fuimos asintomáticos, no nos sucedió nada, o si me enfermé pero no necesité oxígeno, ay, mira, la libré. No, o sea, aquí el punto es que el hecho de adquirir una enfermedad genera dentro de nuestro cuerpo, obviamente, una respuesta de quién, de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Creo que todos lo sabemos, nos defiende, ¿cierto? ¿De qué? De virus, en este caso el COVID. También nos va a defender de bacterias, nos va a defender también de algún otro tipo de agente externo que quiera atacarnos, ¿sí? Que esté dentro de nuestro organismo. Hablando de lo que es la función o la acción del sistema inmune, nosotros tenemos algo muy importante, que es el hecho de cómo va a actuar, ¿sí? ¿Qué tan rápido lo hace? ¿Qué tan fuerte o qué tan despacito lo va a combatir la infección o el virus que nosotros estemos adquiriendo? En este punto de lo que es el COVID, hay que señalar que nuestro sistema inmunológico tiene que actuar de una forma, obviamente, muy rápida, tiene que actuar de una manera agresiva hasta cierto punto para poder dejar, ¿no?, libre a nuestro cuerpo y decir, ¿sabes qué? Espérame, no lo dañes. Pero ojo, existe algo que es la inflamación. Hablando de inflamación, no crean que es algo que yo voy a ver físicamente, ¿sí? O sea, ay, ya me inflamé y bueno, me estoy hinchando, por decirlo así. No. Hablar de inflamación significa que nosotros dentro de nuestro cuerpo ocurren diferentes cambios secundarios a este sistema inmune que está trabajando. ¿Qué ocurre con esta inflamación o qué es lo que pasa? Bueno, como primera respuesta que se da, ¿sí? Empieza a activarse este sistema inmune y llama a las diferentes formas de defendernos. Hablando de macrófagos, hablando de nuestros leucocitos, o bueno, nuestros glóbulos blancos, ¿sí? Que son los que van a empezar a atacar a ese virus. ¿Pero qué creen? El virus sigue haciendo su función y el sistema inmune dice, hey, 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 tranquilos, tengo que combatir, tengo que controlarte, piensen que es una guerra, ¿sí? Estamos en un campo de batalla. Así que empieza a atacar, empieza a destruir cierta parte de este virus, a dejar que ya no nos infecte más. Pero al momento en que hace esto, ¿sí?, se desencadena una liberación de ciertas sustancias.
Dentro de estas sustancias, tal vez a quienes nos estén viendo y que pertenezcan al área de la salud van a conocer lo que son las interleucinas, ¿sí? O tienen otros nombres raros, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, o sea, son varias sustancias. Estas sustancias van a ser inflamatorias. He ahí el punto de por qué decimos que el COVID cursa con un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque se están liberando estas sustancias. ¿Ok? ¿Qué pasa o qué ocurre aquí? Entre más sustancias proinflamatorias, o sea, que promuevan más y más que existe inflamación, mayor daño vamos a tener nosotros en nuestro cuerpo. Así que es una gran diferencia entre una persona, como les decía al inicio, que no tuvo casi síntomas o que cursó con una gripe leve o tuvo una tosecita solamente, ¿sí? A alguien, obviamente, que ya tuvo una dificultad respiratoria. ¿Qué ocurrió entre uno y otro? Uno no tuvo como tal tanta respuesta inflamatoria, ¿sí? Su sistema inmune atacó y supo en qué momento controlarse. Ojo, no se retira, simplemente se controla, ¿sí? Para ya no seguir atacando tan fuerte. ¿Por qué? Porque siente que está ganando esa lucha. La otra persona, que es la que se agrava más, el sistema inmunológico no se controla, sigue atacando, atacando y genera esa inflamación, ¿ok? En ambos casos, la inflamación va a tener consecuencias. Dependiendo qué parte de nuestro cuerpo fue el que recibió más este proceso inflamatorio, vamos a ver los efectos secundarios. Así que, como les decía, es una guerra. Visualícenlo de esta forma. ¿Qué ocurre en una guerra? Se puede ganar, pero van a quedar ahí todos los vestigios de esa batalla que se cursó. Entonces, es importante. Ya supimos por qué unos van a responder de una forma diferente, más grave, otros más sencilla, ¿sí? Menos grave. Pero, pues bueno, también con la nutrición podemos nosotros ayudar a mejorar esta parte inmunológica, esta parte de la inflamación. ¿Cierto, Marisol? Así es, Carlita. De hecho, esto que nos acaba de explicar Carla es súper importante porque luego en todas partes vemos publicidad o todo el mundo nos aconseja que consumamos antioxidantes y no sabemos ni para qué, pero sabemos que los antioxidantes son buenos y hay que tomarlos, ¿no? Pues esta es la explicación, así de sencillo, no necesitas saber más, así de sencillo. Todo el tiempo, ya te lo explicó Carla, estás inflamándote, es un proceso totalmente natural. Las situaciones cuando tú vives una infección, cuando tú tienes un accidente, cuando tú te quemas, cuando tú te cortas, esta situación inflamatoria se sale de control y es importante porque precisamente es para el mantenimiento de la vida. Pero desafortunadamente deja secuelas, ¿no? Entonces, la nutrición, y lo vimos un poquito la sesión anterior, hablamos de los suplementos post-COVID, que para la prevención y no sé qué, ya lo vimos un poco, pero cuando la infección está presente hay que tener cierto tipo de alimentación y cuando la infección se dio, como lo dijo Carla hace unos momentos, ya la libré, no pasó nada, ya a seguir en lo que yo, mi vida cotidiana, pues no, es distinto la alimentación que vas a tener cuando la infección está presente y posterior a ello. Entonces, principalmente, lo que debes de saber es que una nutrición deficiente por regla disminuye las defensas, así de sencillo. Y no significa que tengas que tomar un montón de suplementos, significa simplemente que te tienes que alimentar adecuadamente. ¿Y qué es alimentarte adecuadamente? Por favor, comer muchos vegetales, muchos vegetales, muchos vegetales. Los que son nuestros pacientes lo saben porque siempre en la consulta se los estamos repitiendo, vegetales, no hay más, no hay un secreto, no es algo que vas a ir a comprar. Bueno, sí lo puedes ir a comprar al mercado, pero es eso, muchos vegetales. ¿Quieres consumir más vitaminas, más minerales, más antioxidantes? Bueno, hay que comer más vegetales, mantenerte muy hidratado. ¿Por qué? Porque esto que comenta Carla sobre el proceso inflamatorio y sobre todo cuando hay una infección, recuerda que tu cuerpo lucha por mantener cierta temperatura, ¿no? Porque dentro de los cuidados que tenemos o que se han dicho, sobre todo para las personas que han vivido la infección desde casa y pues de alguna manera no han tenido que ir al hospital, ya sea porque no hay camas disponibles
o porque la infección que están pasando, pues en realidad no se necesita, vaya, que estén en un hospital y lo han vivido en casa, les piden que tomen temperatura, que estén revisando saturación de oxígeno. Si es un pacientito que vive con diabetes, pues hay que estar checando sí o sí la glucosa cada 3 horas, o depende de lo que se necesite, su presión arterial. Pero recuerda que tu cuerpo está luchando todo el tiempo para mantener lo que se conoce como una homeostasis. Entonces, la hidratación es súper importante. ¿Y qué tipo de hidratación? Agua. Por favor, agua. Sobre todo si eres un paciente que vive con diabetes, toma agua, no tomes en ese momento suero. Repito, solo si vives con diabetes, no tomes suero, tienes que tomar agua natural todo el día. Si te tomabas 1 litro, por favor, auméntale a 3 litros porque estás viviendo un proceso inflamatorio, estás teniendo una elevación de temperatura, que es uno de los primeros mecanismos de defensa de tu cuerpo para tratar de pues luchar, así como te lo describió Carla, luchas contra esa infección. Entonces, elevas la temperatura, la mayoría de los microorganismos al elevar la temperatura no lo resisten y mueren. Desafortunadamente hay microorganismos, virus o bacterias, que no es suficiente con ello. Pero no significa que por eso tu cuerpo no lo va a dejar de hacer. Lo va a dejar de hacer, elevas la temperatura y te estás deshidratando. Entonces hay que tomar agua. Otra cuestión que debes de tomar en cuenta. Si eres una persona que vive con obesidad, necesitas o te fatigas más rápido. Si tienes una infección por saturación, pues va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque el tejido graso necesita más oxígeno, es decir, necesitas, como lo mencionaste, Carlita, hay que estar oxigenando todo nuestro cuerpo. Entonces, si hay más volumen, si hay más masa, necesitas más oxígeno y por lo tanto te vas a fatigar más. Entonces, ¿qué es lo que también, hablando nutricionalmente, se sugiere? Bueno, hay que tratar de que los alimentos que esté consumiendo la persona no sean aquellos que demanden más, que produzcan más dióxido de carbono, y principalmente son los carbohidratos. ¿Pero qué tipo de carbohidratos o hidratos de carbono? Pues aquellos que son simples. Y como para que quede muy claro, los hidratos de carbono simples, para los que no hayan asistido con nosotros a consulta todavía, son aquellos que, pues la verdad, no se recomiendan para ninguna persona en ningún momento de la vida, ¿no? Que son todas las harinas refinadas, todas las cuestiones que tienen azúcar añadida, bebidas con mucho azúcar, nada de eso se recomienda, y menos en este momento, porque vas a generar más dióxido de carbono y entonces vas a dificultar aún más la respiración. ¿Qué necesitarías estar consumiendo más? Y aquí por eso te quise mencionar y resaltar lo de los antioxidantes. Grasa, pero no grasa de que te vas a ir a comprar la tortita o los taquitos dorados, que escurren la grasita, no, ese tipo de grasa, ¿no? De oliva, frutos secos, aguacate, pescados azules, ya lo mencionamos la vez pasada, que además son ricos en omega 3, pero adicional aquí las grasas van a cumplir 2 funciones, función energética y función antioxidante. Entonces, ahí ya te damos algunos tips sobre el tipo de alimentación que tendrías que llevar. Sí o sí tienes que tomar algo que tenga antioxidantes saludables durante el proceso inflamatorio, y posterior a ello, pues, Liliana nos va a hablar un poquito ahorita de las consecuencias, y al final, pues, te vamos a mencionar qué es lo que tendrías que hacer posterior a la infección. Lili, por favor. Muy bien, aquí nomás para agregar, durante la enfermedad muchas veces el paciente o todas las personas pues, pueden tener falta de apetito, ¿no? Es muy común. Por también si están teniendo pérdida del olfato, del gusto, la persona también por su cansancio muchas veces dicen, yo prefiero dormir a comer, mejor me quedo acostadito, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado en esto. Es muy importante la alimentación. Ahorita se está dando el boom que se está viendo que la alimentación juega un papel súper importante en la prevención y en darle los nutrientes que van a ser como las fuerzas, la herramienta a nuestro cuerpo para poderse defender. Entonces, es importante que ahorita veamos esto, porque ¿qué pasa cuando lamentablemente, pues, no nos cuidamos de la mejor manera, no damos un monitoreo? Pues puede haber unas consecuencias, por así llamarlo. Ahorita me gustaría a mí tocar el tema de las secuelas a largo plazo.
Muchas veces decimos que ya los 15 días después de haber pasado la enfermedad, que afortunadamente pues no se complicó, que estamos en nuestra casa o que ya nos dieron de alta del hospital, bueno, ya dicen, ya la libré, ya, nos descuidamos un poquito, ¿no? Entonces aquí lo importante es seguir viendo el papel importante que tiene la alimentación. Voy a transmitir o voy a ponerles una imagen que se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque es una imagen muy gráfica. Ahorita en cuestiones de un metaanálisis o un análisis, pues ya en general, se ha visto ya con el año que llevamos ya con esta enfermedad desde que empezó en China, se ha visto cuáles son las secuelas a largo plazo. A largo plazo hablamos ya después de 3, 4, 5 meses de haber estado ya con la enfermedad. Hay personas que sufren de fatiga, se quedan todavía con un agotamiento, con un cansancio. Hay dolores generales del cuerpo. Hay personas que también ya traen mucho lo que es la caída del cabello, que se les cae. Es normal que se nos caiga cierta cantidad, pero ya se ha visto que hasta se agarran tantito el cabello y se vienen 15, 20 cabellitos por falta o por cuestiones también de nutrientes. Hay que recordar que, como bien comentaba mi compañera Carla y Marisol, el cuerpo sufre un estrés, una inflamación. Cuando hablamos de estrés, puede ser el estrés psicológico, pero también hay un estrés físico. Cuando hablamos de estrés físico es cuando al cuerpo lo sacan de su zona de confort, cuando el cuerpo tiene que dar esa guerra, esa batalla, tanto para una infección, un virus. Entonces, todo esto también puede ocasionar que la persona tenga ataques de ansiedad, no pueda dormir bien, que ha pasado mucho, tanto ya sea porque lamentablemente pues tuvieron secuelas y tienen todavía ese temor. Generalmente esta intensa respuesta inflamatoria va a afectar primeramente lo que son vías respiratorias y posteriormente se ha visto que también lo que es el sistema cardiovascular. Cuando hablamos de problemitas pulmonares, una de las secuelas más graves o por así llamarlo es lo que es una fibrosis pulmonar, que esto que va a ocasionar pues de que la capacidad de respiración, de saturación de oxígeno sea menor, y es cuando vemos que las personas se agitan muy rápido. Entonces hay que llevar un tratamiento adecuado con una alimentación adecuada porque todavía nuestro cuerpo sigue teniendo estas secuelas para ayudarlo a que siga nutriéndose y pueda responder mejor. Hay unas personas que también empiezan a presentar problemitas de memoria, de atención, y también pues por tanto tiempo estar en cama puede ser también lo que es una pérdida muscular, pérdida de peso, porque las personas muchas veces no se alimentan de manera adecuada. Entonces aquí sí sería muy importante, aquí en la imagen podemos ver que aparte de eso, tenemos también lo que es, hay unas personas, un 19% que quedan todavía con un poquito de tos, náuseas, hay dolores digestivos. Hay que recordar que el sistema inmunológico se encuentra en el área del sistema digestivo. Entonces, al estar con este sistema inmunológico, pues al máximo tratando de apoyarnos para combatir este virus, pues luego hay muchas personitas que quedan que dicen que cualquier cosa les hace daño, que trae como suelto el estómago, que le llaman, que dicen, es que no entiendo, llegan con nosotros, nuestros pacientes dicen, es que no entiendo, yo cualquier cosita que come, que estoy comiendo, me está soltando el estómago. Entonces ahí tenemos que ver también si a través de alimentación, como bien decía Marisol, con probióticos, con algún suplemento, todo esto es una atención que debe de ir a la mano con el médico, con el nutriólogo, porque no todas las personas cursamos igual la enfermedad o se cursó igual la enfermedad. Hay personas que son asintomáticas, hay personas que nomás tuvieron una tos en la garganta, hay otras personas que lamentablemente pues su saturación de oxígeno bajó, necesitaban un apoyo, un ventilador, oxígeno externo, o hay otras personas que llegaron hasta una intubación. Entonces, dependiendo de cómo haya sido ese transcurso de la enfermedad, pues también las secuelas pueden variar y la alimentación post-COVID tiene que ser personalizada. Yo por eso les hago la invitación que en verdad no dejen la alimentación por al lado. Realmente es un papel muy importante. Mientras no tengamos lamentablemente todas las vacunas, no tengamos a lo mejor un fármaco que nos pueda ayudar un poquito más, lo que podemos hacer es alimentarnos súper bien. ¿O no es así, chicas? ¿Cómo ven? Efectivamente,
La alimentación, sí, como dice Marisol, ¿no? Ahorita que nos dio los tips y hoy como comenta Liliana, si la dejamos de lado, la verdad es de que pues no vamos a afrontar tan fácilmente esta enfermedad, ¿sí? Y es tanto antes estar previniendo, como vimos la semana pasada con lo de la vitamina D, ahora hablando de alimentos, como dijo Marisol, que son antiinflamatorios, que tienen esa grasita buena, ¿sí? Que debemos de estar nosotros al 100 para que no nos afecte. Y también ya posterior a, y ojo, durante, como comentaba también Liliana, o sea, es la verdad una situación complicada dependiendo de qué tantos problemas estemos presentando durante la enfermedad, de qué tanto esté activado este sistema inmune y bueno, hay que cuidar muy bien eso, ¿no? Y ahorita también, ahora sí que como comercial, yo sé que a lo mejor lo han visto muchísimo en varios lados, pero es importante la oxigenación, hay que tomársela. Lo normal es que estemos por arriba de 95 o hasta 100. Si bajamos de 95 a 90 es un foquito de alerta que hay que estarnos monitoreando un poquito más. Y si bajamos de 90, pues inmediatamente es buscarme un médico. No dejarlo por de lado. Yo les sugiero mucho eso. Ahora sí que como tip, yo sé que a lo mejor muchos que son del área de la salud que nos están viendo ya lo sabían. A lo mejor hay otros que se nos ha olvidado, pero hay que tenerlo muy presente. Eso y retomar un poco lo que comentó Lili, o sea, esto nos lo dijo de forma muy concisa porque al final no se trata de llenarte aquí de datos que a lo mejor no necesitas, se trata simplemente de que te lleves hoy, si nos regalaste 20, 30 minutos de tu vida, que lo que te lleves hoy es que de verdad comprendas que una cosa es la infección, pero cualquier infección va a generar secuelas, eso te lo tienes que llevar hoy. Segundo, en COVID, si hay tanta insistencia que durante la infección se tiene que estar checando la saturación de oxígeno, es porque las células sin oxígeno mueren. Entonces, hoy te tienes que llevar que si hubo infección, seguramente hay tejidos de tu cuerpo que se dañaron por falta de oxigenación. Por eso la importancia de medir la saturación y por eso Lili te lo acaba de repetir otra vez las cifras, la importancia de la saturación de oxígeno. Tercero, yo te mencioné, personas que viven con obesidad necesitan más oxígeno y por lo tanto más fatiga. Entonces, si tú aún eres de los que no han sido, que aún no se han infectado, deberías de estar contemplando, pero para ayer, hace un año, bajar de peso, ¿no? O sea, no es de que, bueno, a lo mejor el siguiente año, no, tienes que sí o sí bajar de peso porque de verdad, esto no nada más es en COVID, es en cualquier tipo de infección, vas a tener problemas mayores por la cuestión del sobrepeso. Tercero, cuarto, perdón, durante la infección, ¿no? Si no me dicen, me pierdo. El cuarto punto, sí, tú durante la infección no te vas a poner a perder peso. En ese momento no es el ideal, definitivamente. Te tienes que alimentar. Ya te dijimos algunos tips, como dijo Carla. Obviamente no te podemos dar acá una indicación, porque para eso es personalizado, y lo dejo Lili, es una atención personalizada, porque no sabemos qué otras comorbilidades asociadas tengas. Y quinto, posterior a la infección, sí o sí, si tú vives con obesidad, si tú vives con diabetes, si tú vives con hipertensión, si tú vives con dislipidemias, que es colesterol y triglicéridos elevados, de verdad, a lo mejor no vayas con nosotras si no quieres, pero ve con un profesional y por amor a Dios, atiéndete, porque ya tienes esa complicación y tienes esas secuelas y tienes que atenderte. Si ya no es algo por cuestión de estética, es por cuestión de tu salud, es por cuestión de que ya hay un daño y que no se haya hecho a lo mejor tanta difusión de ello no significa que no sea importante. De hecho, es muy importante porque esas secuelas, y corrígeme Lili, por favor, esas secuelas, si no se tratan, si no hay una medida, digamos, pues para tratar de amortiguar, o sea, es algo que puede generar después otro tipo de padecimiento, ¿cierto? Exactamente. De hecho, se ha visto, todavía no se comprueba, que las personas pues pueden presentar ya hipertensión o desencadenarse lo que es diabetes. No se comprueba, se ha visto estudios que previo a la enfermedad no eran personas con hipertensión, no tenían una hipertensión, y posteriormente a los 2-3 meses ya están presentando cifras elevadas, tanto de glucosa como de presión arterial.
Entonces está ahorita en ese punto de que no se sabe con exactitud o con una aseveración de que haya sido por COVID o fue una coincidencia, pero sí ha habido ese problemita. Entonces hay que cuidarse muchísimo, monitorearse. En verdad, si no sabemos o no saben lo que es tomarse la glucosa, la presión arterial, vayan con un profesional, para que los podamos apoyar, para ir monitoreando. Aquí lo importante es evitar cualquier secuela, vayan con un profesional en verdad. Y pues también es importante el ejercicio. El ejercicio también se ha visto que ayuda a desinflamar. Pero obviamente no cuando estás cursando la enfermedad, pero ahorita en nuestro confinamiento, pues es importante activarnos en casa, hacer unos 30 minutitos de alguna actividad cardiovascular, pónganse a bailar en casa, algo, a barrer, a limpiar con infundia, con actitud, aunque sea, ¿no? O cuidar a los niños, que muchas mamis andan con sus niños en casa, pues con el niño a jugar también para que no se aburra. Y hacer convivencia familiar aparte, ¿no? O sea, es importante. Los músculos del tórax, ¿sale? El tórax tienes músculos que se les llaman músculos accesorios de la respiración. Tienes que fortalecerlos sí o sí posterior a cualquier tipo de infección respiratoria. Entonces, lo que dijo Lili, ejercicios cardiovasculares y también busca la atención de un fisioterapeuta, busca la atención, insisto, de nutriólogos que te puedan apoyar para que bajes de peso, porque de verdad, velo, es un país, y yo se lo digo a mis pacientes todo el tiempo, tenemos todos que tener una buena alimentación, todos tenemos que tener nuestro manómetro en casa, todos tenemos que tener un medidor de glucosa en casa. ¿Por qué? Porque somos una población desafortunadamente enferma. Hay que afrontar la realidad y pues, como dijo Carlita, previene en cualquiera de las fases. Ya si no lo hiciste antes de la infección, pues durante la infección y posterior a la infección siempre hay una forma de elegir lo que más te convenga, pero haz algo, por favor. Y pues, como dijimos, esto no es personalizado, lamentablemente. Lo ideal es de que cada quien tenga su atención, ¿no? Son medidas generales, tómenlas, pero si les interesa a cada uno de ustedes, de verdad, saber qué es lo adecuado para cuidarse, para prevenir y para ver cómo están en general de su estado nutricional, pues, decía Marisol, acude con tu nutriólogo. Ahorita los nutriólogos tienen pues todas las herramientas para brindarnos una mejor salud. Ya llevamos un año así, no sabemos cuánto tiempo más vayamos a estar con esta enfermedad. Así que empieza ahora. Y si no es hoy, pues mañana, ¿no? Pero de ya. Pero de ya, para ayer. Para ayer. Sin censura, somos tres Nutris, pues que igual podemos ayudarte a mejorar, obviamente, tus hábitos de alimentación y por ende tu salud. Come frutas y verduras. Muy bien, pues les agradecemos mucho su tiempo que nos hayan brindado. Cualquier duda que tengan, pues escríbanos. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, que tengan inquietud igual, mándenos inbox, escríbanos en los comentarios de aquí, por favor. Y pues sí, también si requieren una asesoría personalizada, pues estamos a sus órdenes aquí en Nutrición Sin Censura. Pueden mandarnos un inbox o ahí también en nuestro perfil encontrarán nuestro número de celular para un WhatsApp o una llamadita que nos quieran regalar. Y anuncio comercial, mañana es día de la Candelaria, chequen la receta. Ya por ahí dejamos una receta de tamales súper deliciosa. Exactamente. Estar con una nutrióloga, perdón, no significa que no vamos a comer rico, al contrario, vamos a comer rico y nos va a enseñar cómo hacerlo. Entonces, chequen la receta, chequen todos los tips, todos los días, de lunes a viernes se comparten cosas y el próximo lunes, pues volvemos a otro Facebook Live, ¿no, chicas? Sí, muy bien. Y no sé tú, pero si yo fuera tú y tuviera una nutrióloga que te da recetas de tamales, de verdad, yo no lo pensaría dos veces, de verdad. Yo iba con ella, claro. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Excelente tarde, noche. Hasta luego. Cancel.